Alcaraz. Soy un camaleón. La clave es adaptarse a todo. Carlos Alcaraz atraviesa uno de los momentos más sólidos y maduros de su carrera. El tenista murciano, que sigue acumulando títulos y actuaciones dominantes en el circuito, explicó recientemente cuál considera que es el secreto de su éxito: la capacidad de adaptación. Soy un camaleón, afirmó con naturalidad, dejando claro que en el tenis moderno no basta con jugar bien en un único escenario. Sus palabras llegan después de conquistar el ATP 500 de Doha, donde ofreció una versión prácticamente impecable de su juego. Más allá del resultado, lo que más destacó fue la autoridad con la que se impuso, mostrando variedad táctica, agresividad controlada y una fortaleza mental que marca diferencias en los momentos decisivos. No fue solo una victoria más, fue la confirmación de que su nivel se mantiene estable independientemente del contexto. Alcaraz explicó que el calendario obliga a los jugadores a estar en constante movimiento. Cada semana supone un país distinto, una superficie diferente, condiciones climáticas cambiantes y rivales con estilos opuestos. Puedes estancarte en jugar bien solo en un sitio, reflexionó. Para él, la grandeza en el tenis reside precisamente en saber leer cada situación y ajustar el plan de partido en cuestión de minutos. Esa mentalidad le ha permitido brillar en escenarios muy diversos. En pista dura ha mostrado una potencia demoledora, en tierra batida, una combinación letal de intensidad y paciencia, y en hierba, una capacidad de improvisación que sorprende incluso a los especialistas. Su triunfo en el Abierto de Australia reforzó esa idea de jugador total, capaz de dominar en los torneos más exigentes del calendario, pero más allá del aspecto técnico, Alcaraz insiste en el componente mental. Adaptarse no solo significa cambiar golpes o estrategias, sino gestionar emociones, presión y expectativas. Con apenas 22 años, ha aprendido a convivir con la etiqueta de favorito y con la exigencia constante de mantenerse en lo más alto. Lejos de incomodarle, asegura que esa responsabilidad le motiva. El español también subrayó que cada rival plantea un desafío distinto. Algunos exigen paciencia desde el fondo, otros obligan a asumir riesgos y a cortar los puntos. En todos los casos, su objetivo es encontrar soluciones sobre la marcha. Esa versatilidad le convierte en un adversario imprevisible, difícil de descifrar incluso para los jugadores más experimentados. Tras su éxito en Doha, el calendario le llevará ahora a la gira estadounidense, con paradas clave como Indian Wells y el Miami Open. Dos citas de máxima exigencia donde volverá a poner a prueba esa capacidad camaleónica que él mismo considera fundamental. Alcaraz no se conforma. Aunque reconoce la satisfacción que supone levantar trofeos, su ambición va más allá de los títulos inmediatos. Busca evolucionar constantemente, añadir matices a su juego y crecer como competidor. En un circuito cada vez más físico y competitivo, su apuesta por la adaptación continua parece ser la fórmula que le mantiene un paso por delante. En el tenis tienes que reinventarte todo el tiempo, resumió. Y mientras siga haciéndolo, el murciano continuará consolidándose como una de las grandes referencias del deporte mundial, un jugador que no solo gana, sino que entiende cómo transformarse para seguir ganando. El circuito se rinde al dominio de Carlos Alcaraz. Cuando juega así, te deja sin soluciones. Carlos Alcaraz ha vuelto a sacudir el circuito con una actuación que ha generado una sensación clara entre sus rivales. Cuando alcanza su mejor nivel, apenas hay margen para reaccionar. Su exhibición en el ATP 500 de Doha no solo terminó con un nuevo título en sus manos, sino también con la impresión generalizada de que su dominio atraviesa uno de los momentos más contundentes de su carrera. En la final, el murciano mostró una versión prácticamente perfecta. Sólido al servicio, agresivo desde el resto y con una capacidad asombrosa para cambiar alturas y velocidades, Alcaraz marcó el ritmo desde el primer juego. Su rival apenas encontró resquicios por donde hacer daño. Cada intento de variar la estrategia se topó con una respuesta inmediata, ya fuera con un golpe ganador, una defensa imposible o una dejada milimétrica. El circuito no tardó en reaccionar. Entre jugadores y analistas se repite la misma idea. Cuando Alcaraz conecta físico, confianza y lectura táctica,
el partido se convierte en un ejercicio de resistencia para el oponente. No se trata solo de potencia, sino de inteligencia competitiva. Sabe cuándo acelerar, cuándo construir el punto con paciencia y cuándo asumir riesgos. Esa combinación le convierte en un jugador imprevisible y extremadamente difícil de descifrar. Además del título, el triunfo en Doha refuerza su posición en la cima del ranking. Su regularidad en los grandes escenarios y su capacidad para rendir bajo presión le han permitido ampliar distancias respecto a sus perseguidores. En un circuito cada vez más físico y exigente, su consistencia marca diferencias, pero si algo define este momento de Alcaraz es su mentalidad. Lejos de acomodarse en la superioridad, el español insiste en que todavía tiene margen de mejora. En sus declaraciones posteriores al torneo dejó claro que el objetivo no es solo ganar, sino evolucionar. Si te quedas estancado, los demás encuentran soluciones, vino a explicar, reflejando una filosofía basada en la mejora constante. Ese afán por progresar es lo que más inquieta a sus rivales. No solo deben enfrentarse a un jugador dominante en el presente, sino a uno que trabaja para ampliar aún más su repertorio. Su versatilidad le permite adaptarse a cualquier superficie y estilo de juego, un rasgo que históricamente ha distinguido a los grandes campeones. Hacienda se frota las manos tras el dineral que ha ganado Carlos Alcaraz en Doha. Carlos Alcaraz vivió una semana redonda tras proclamarse campeón del ATP 500 de Doha, un título que se suma a su impresionante racha y que, además de consolidar su posición como número 1 del mundo, también ha reportado un importante premio económico. Pero si para Alcaraz la victoria en la pista fue motivo de celebración, para las arcas públicas españolas la suma de dinero ganada por el murciano se ha convertido en una oportunidad financiera cuanto menos jugosa. En Doha, el español no solo levantó el trofeo ante el francés Arthur Fils y confirmó su dominio en el circuito con una final resuelta con claridad, también se aseguró una recompensa económica considerable. Además del premio por ser campeón, el tenista ingresó una cantidad notable simplemente por participar en el torneo, algo habitual en eventos de categoría ATP 500 que buscan atraer a los mejores del mundo. En total, la suma de dinero que Alcaraz ha aportado a su cuenta corriente tras su paso por Qatar se eleva a una cifra que ronda los 1,65 millones de euros. Este total no se limita al premio por la victoria en la final, sino que incluye un incentivo por presencia en el torneo valorado en más del doble de lo que percibe el campeón. Esa política de pagos, una fórmula que se ha extendido en muchos torneos profesionales para asegurar la presencia de estrellas, ha permitido que el número 1 del tenis mundial se lleve incluso más por estar en Doha que por ganar el título en sí, pero no todo ese dinero va a parar a manos del tenista. Alcaraz es residente fiscal en España y, como tal, debe declarar estos ingresos en su declaración de la renta. Eso significa que una parte muy importante de esos casi 1,7 millones de euros acabará tributando bajo la legislación fiscal española, que combina tramos estatales y autonómicos en función de la región. En el caso del tenista, que figura como residente en la región de Murcia, los porcentajes a aplicar llevan a que aproximadamente 47% de esa cantidad vaya a parar directamente a Hacienda. Esta fuerte carga impositiva implica que más de 775.000 euros del premio obtenido en Doha contribuirán a engrosar las arcas públicas, a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF. Ese gravamen no solo afecta a premios deportivos, sino a cualquier ingreso declarado dentro de la fiscalidad española, y se aplica sobre un sistema progresivo que combina distintos tramos. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y dejar un me gusta, porque en Tenis The story Extra of nos Carlos dedicamos a Alcaraz feels brindarte la like mejor déjà vu información because para of la its mejor similarity to audiencia, Rafael compartiendo Nadal's. análisis But for profundos, Carlos, he's rising entrevistas fast in the world of exclusivas tennis y and cobertura earning lots completa of de todo money. lo But where does all relacionado that con el money mundo go? del tenis. Here's a little Únete spoiler. a He nuestra spends it on comunidad the y sé most parte de humble la thing you emoción can de los imagine. torneos con So relax nosotros. as we dive into his Además, biography, en humble Tenis Extra lifestyle, nos and esforzamos celebrity por girlfriend that ofrecerte no one contenido is talking actualizado about. y de calidad sobre los jugadores, los torneos, las estrategias y los eventos We más consider relevantes Carlos del tenis Alcaraz the mundial. next Rafael